Bienvenidos a Altitud. Abróchense los cinturones, que estamos a punto de despegar. Hablemos de aviación en serio. Bienvenidos a Altitud, el podcast en el que analizamos temas y tendencias de la industria aérea con profundidad y claridad. Hoy hablaremos sobre la experiencia del cliente, mejor conocida en el medio como el Customer Journey. Cómo ha evolucionado su relación con la seguridad, cuáles son las etapas más complejas y costosas para las aerolíneas y las más tediosas para los pasajeros. Abordaremos además los avances tecnológicos y su futuro en esta materia. Me acompañan como siempre mis compañeros Arturo Duarte y Nicolás Rhodes, que son expertos en este tema. Hola Arturo, hola Nicolás. ¿Cómo estás, Fabricio? Hola, ¿cómo Nico? están todos? Aquí pues muy emocionado por entrar a este tema que tiene la verdad mucho de qué hablar. Oye Nico, platícanos para empezar y para abrir boca, ¿qué debemos entender por el famoso Customer Journey en nuestra industria? Bueno, mira, básicamente lo que es el Customer Journey es el análisis de todo el viaje del pasajero, ¿no? Que no empieza cuando tomas el avión, sino que empieza desde que tienes la idea de volar y después va a cuando lo compras, cuando preparas todo para tu viaje, qué necesitas, cuando ya te preparas para ir al aeropuerto, cómo es la documentación, cómo llegas al aeropuerto, cómo pasas los filtros de seguridad, luego qué tan fácil es abordar los aviones, en el avión todo el viaje en sí, y también al final no nada más acaba el Customer Journey con el aterrizaje en sí, ¿no? Sino que también tiene mucho que ver el post journey que le llamamos en la experiencia al cliente, ¿no? Que es el servicio posterior al vuelo, ¿no? Si se te perdió una maleta o el seguimiento que le estamos dando a los clientes, qué tanto les gustó el viaje, etcétera. Entonces, eso es lo que le llamamos el Customer Journey y ha cambiado muchísimo. No sé si se acuerdan, bueno, hace mucho, ha cambiado y ha sido mucho más como algunos lo llamamos más eficiente, otros lo llaman mucho menos personal, pero antes, si se acuerdan, y no sé si tengan ejemplos al respecto, pero era todo un glamour viajar, ¿no? Eran tal vez también había mucho más entidades que formaban parte de este Customer Journey, porque, por ejemplo, ahora es mucho la aerolínea de manera directa con las apps o con la tecnología que existe que interactúa contigo, pero antes había también otras entidades como las agencias de viaje, que eran expertos a los que ibas, y era, como te decía, todo un glamour, entonces ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo me Eh, acuerdo que hasta te ponías trajecito o por lo menos sí, saco para subirte a un avión. mi abuela viajaba siempre con sombrero cuando venía de Los Ángeles, imagínate. Sí. No, bueno, no cabe duda que el Customer Journey se ha transformado. Algo que yo he notado, Nico Arturo, es prácticamente cada vez que termino un viaje, recibo una encuesta por email. Oye, Sí. platícanos cómo te fue, qué podemos mejorar, etcétera. Y eso lo que hace, me parece, también es reforzar el que tengas pues presente a la aerolínea para un siguiente viaje, como para reforzar también el tema de lealtad. A mí, en lo personal, se me hace un poco tedioso porque se ha vuelto como una especie de bombardeo. Y no solo lo vemos en líneas aéreas, lo vemos en otro tipo de comercios también. En hoteles, Cuéntanos de tu exacto, el sí. hotel, el Hasta cuando vas al arrendamiento de banco ahora, coche. o al cajero, no sé si les Sí, ha tocado, sí, pero totalmente. cada vez que voy al cajero de mi banco, después de ir al cajero me llega toda una encuesta, entonces sí es un poco tedioso, yo creo, como dices, pero es muy importante porque es la manera que las empresas conocen realmente el sentir del cliente, ¿no? ¿Qué sintió el cliente? ¿Cómo te está percibiendo? Etcétera. Entonces, tal vez no es habrá que tener una manera diferente y no tan seguida de hacerlo, pero es súper importante para las empresas. Sí, y como mencionaron, bueno, esto se ha venido transformando desde las épocas quizás del glamour o del viajar, digamos, mucho más relajado y menos estresado, pero claramente pues, el tema de la seguridad como que transformó también el Customer Journey, ¿no es así, Arturo? Sí, fíjense, recordarán hasta antes del 9/11, las aerolíneas competían porque te ofrecieran
te facilitaran el proceso inicial del viaje, de tal manera que pudieras llegar lo más cerca de la salida del vuelo. Y yo recuerdo en Mexicana que nos pusimos como meta, recordarán, el que pudieran llegar los pasajeros a la sala de última espera 15, 20 minutos antes, y esto ayudaba mucho sobre todo al viajero de negocios, que pues su tiempo vale oro y quería llegar pues lo más cerca de la salida, y también ya en su destino bajarse lo más rápido posible e irse a su chamba, ¿no? Y sin embargo, con el 911 y todo el tema de seguridad, pues esto impactó muy fuerte el proceso, ¿no? Recordarán que la seguridad cambió. Antes las inspecciones eran mínimas y ahora pasas por detectores, que si tus líquidos, que si saca tu laptop, inspecciones aleatorias, escáneres corporales, en fin. Y esto pues afecta sensiblemente la experiencia que tiene uno, ¿no? Sí, Arturo, sin duda, nosotros como pasajeros pues, lo vivimos cada vez que viajamos. Se ha vuelto bastante estresante en muchos casos todo este proceso de seguridad. Sí, de hecho, Fabricio, para muchos pasajeros, este proceso es el más incómodo y el más estresante. El tener que en algunos aeropuertos quitarte los zapatos, el cinturón, pasear los bolsillos, sacar tu laptop. Todo esto te genera ansiedad, mano, y sobre todo cuando viajas con familia o niños o gente de la tercera edad, Sí, en fin. caray. Y bueno, lo entendemos como un mal necesario, derivado, insisto, de estos temas de seguridad. Sin embargo, bueno, y se ha tratado de aligerar con programas como la TSA, que tiene este PreCheck o Global Entry, que te reducen este tiempo, pero pues estos nada más son para los que los pueden pagar o que son viajeros muy frecuentes. Eh, todos podemos estar de acuerdo en que la seguridad es primordial y no es negociable, pero los aeropuertos y las autoridades, la verdad, han invertido muchísimos recursos, Fabricio, para que con la ayuda de tecnología de punta, este proceso ya no sea tan estresante. Y también se ha trabajado mucho para mejorar la actitud del personal revisor, porque la verdad uno se siente o se sentía en una estación ahí paramilitar para ser interrogado y eras como que un sospechoso de un acto terrorista. Y, y el que sea un mal necesario, insisto, no significa el que no tenga áreas significativas de mejora. Un buen ejemplo acaba de ocurrir hace unas semanas en los Estados Unidos, gracias a que la tecnología de los aparatos con los que te revisan ha mejorado, pues ahora ya no te vas, por ejemplo, a tener que quitar los zapatos, ¿no? Y Arturo, también en muchas partes he notado que en ciertos aeropuertos ya no te tienes que quitarlo el reloj y todo tanto, ¿no? ¿Eso es parte de esto? Sí, sí, es que para allá va el asunto, la idea. Y miren, voy a poner un ejemplo medio raro. No sé si se acuerdan de una película de Arnold Schwarzenegger de los 90 que es más, se filmó aquí en el Metro Chabacano, en la Ciudad de México, en la estación de Metro Chabacano, Ujú. en la que pues, él se va escapando de los malos y pasa por un escáner en que se ve su esqueleto, ¿no? Ahí pasa una calaca de Arnold Schwarzenegger y con una arma se va escapando con una pistolota, y atrás de él pasan los guardias también en que se ven sus esqueletos con las armas. La idea al futuro es esa precisamente, el que prácticamente pases caminando por un escáner cuando los temas tecnológicos lo permitan, y no digo que se vaya a ver tu esqueleto, sino que simplemente se detecte que no traes ningún objeto declarado como peligroso, y simplemente camines a través del filtro. Tarde o temprano vamos a llegar a eso, de tal manera que sea un proceso muy sencillo. Y un poco lo mismo con el reconocimiento facial, que cada vez lo vemos más en diferentes aeropuertos. Sé que Aeroméxico y Delta lo utilizan bastante, ¿no es así, Nico?
Sí, sí es así y también, qué bueno que lo mencionas. Yo creo que también hay algo muy importante que es la alianza de las aerolíneas con las entidades gubernamentales y con los aeropuertos para hacer la experiencia del cliente mucho más cómoda en un futuro, ¿no? Y esto es un ejemplo de eso, de lo que mencionas, Fabricio. Esta alianza es con, por ejemplo, Delta y Aeroméxico, con las autoridades en Estados Unidos y con la tecnología que existe con los pasaportes ahora digitales, permiten que nada más que cuando haces el check-in te toman tu reconocimiento facial y ya con el reconocimiento facial es todo lo que tienes que hacer hasta llegar a tu asiento. Entonces ya no tienes que tener el papelito y que si el boarding pass y tanta burocracia que había antes. Entonces No, y eso es es que algo esto, muy importante. no, y es que a mí me gustaría ver, Nico, y hacia allá vamos también, a que ya sea a través de mi pasaporte o en un primer filtro de seguridad, muy sencillo, con mis ojos, con mi reconocimiento facial, en fin, ya tenga yo acceso a todos los servicios del aeropuerto. Ya con eso, Claro. ya ves, cuando llegas al duty free, por ejemplo, tienes que sacar tu pasaporte para comprobar y tu pase de abordar para Mm. comprobar que vas un viaje internacional. No, que ya el mismo duty free te reconozca como un pasajero que va en un vuelo internacional. Cuando quieras entrar a a las salas de Premier, también ya se te reconozca, no tengas ahí Facial. también que registrarte, porque ya se te registró en un primer punto y ya con ese abordas, incluso se sabe qué asiento vas, etcétera, y ya sea mucho más sencillo, ¿no? Sí, yo creo que ahí vamos, ¿eh? Porque, por ejemplo, si vemos otras industrias, pues en el banco antes eran muchísimos, el proceso los procesos que seguíamos en los bancos eran súper burocráticos, desde hacer un cheque, tener que ir al banco a depositar, y ahora lo haces todo con el celular, ¿no? Entonces yo creo que también, yo creo que hay mucha oportunidad y ahí vamos en las aerolíneas y en el customer journey de las aerolíneas hacerlo mucho más sencillo con la tecnología. Por ejemplo, en Europa ahora están sacando, todos los países de la Comunidad Europea están sacando el European ID, que es una tarjeta de identidad que tiene un chip y que todos los ciudadanos de la Comunidad Europea la tienen. Y con esa puedes hacer todo, ¿no? Ya no tienes que llevar el pasaporte, estar sacando el pasaporte, pero mi punto a eso es que va más allá. Ese European ID Card lo puedes tener también en tu móvil y puedes hacer todas las transacciones en tu móvil y, por ejemplo, lo puedes usar en el Journey cuando vas en el avión, puedes usar este ID en tu móvil, entonces es mucho más fácil también que estar sacando y metiendo pasaportes y todo. Y estoy seguro que a ratito va a ser con reconocimiento facial también, como mencionas, Arturo. Entonces yo creo que hacia allá vamos, ¿no? No sé qué opinan y sobre todo tú, Arturo, qué tantas trabas vemos de esto con los procesos de seguridad? O no sé si son trabas o pueden ser facilitadores. ¿Tú cómo ves todo No, este bueno, es tema de que la sí es un tecnología? tema que finalmente aterriza en los avances tecnológicos. Cuando estos sean lo suficientemente seguros y robustos, el uso va a ser ya verdaderamente común y corriente. Todavía hay un temor a que puedan a ir robarte tus datos y que con la misma cara, el mismo reconocimiento facial que se te haga en el aeropuerto, alguien pueda hackear el sistema y luego utilizar Al ese banco mismo o algo. reconocimiento para vaciarte tu cuenta de banco, ¿no? Por ejemplo, Eh, pero eh. eso se está mejorando sensiblemente y eventualmente la confianza tanto de las aerolíneas, aeropuertos y nosotros en general, pues se va a ir incrementando de tal manera que esto pues ya sea, insisto, algo muy comúnmente utilizado. Y yo creo que también todo esto de este tipo de tecnologías también va a ayudar a que las aerolíneas y las empresas den un mejor servicio al cliente, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, y estoy seguro que tú también lo has visto, Fabricio, las mejores fuentes de información se sacan a través de la geolocalización de las personas, ¿no? Por ejemplo, para analizar un mercado, si quieres analizar un mercado entre México y Monterrey,
Monterrey, por ejemplo, hoy en día, antes lo que hacíamos es utilizábamos fuentes de información de la FAC o fuentes de información de las aerolíneas, etcétera. Hoy en día lo que se usa es fuentes de datos de la geolocalización de los clientes que venden empresas y que te pueden decir, a ver, los clientes van entre México y Monterrey, siempre entre 7 de la mayor parte va entre 7 de la mañana y 8 de la mañana y los de lunes a viernes, ¿no? Por ejemplo, entonces yo creo que también es información muy válida y muy buena para darle una mejor experiencia al cliente de lo que ellos quieren y lo que están de sus patrones, de cómo funciona. No sé si has visto este tipo de tendencias que también ayudan, Fabricio. Bueno, no cabe duda que de esto que hemos estado comentando y escuchando, los aeropuertos que inviertan en tecnología, que la sepan aprovechar lo más posible y que brinden una experiencia muy, digamos, muy ágil y muy amistosa para los pasajeros, son aquellos que van a despuntar. Y creo que hay ejemplos claros a nivel mundial. Me viene a la mente el de Singapur Changi, que año tras año es evaluado como el mejor aeropuerto del mundo y que ofrece realmente una experiencia excepcional a los clientes. No que todos los aeropuertos puedan aspirar a ser de ese calibre, pero ciertamente el tema del Customer Journey tiene como piedra angular el tránsito por los aeropuertos y esta es una experiencia que tiene que ser cada vez más amistosa y más amigable y al contrario lo que muchas veces nos sucede, evitar pues que el pasajero de plano se fastidie y a veces opte hasta no viajar. Pero también ese pasajero, cuando está buscando opciones de viaje y cuando está pensando en qué es lo que más le conviene, evidentemente está el factor precio, pero muchas veces también el tema de la calidad y la entrega del servicio se vuelve un diferenciador sumamente importante y es un elemento clave, sin duda, del Customer Journey. Es decir, una vez que tenemos al pasajero ya en el avión que lo podemos atender, ahí sí no dependemos tanto a lo mejor de la intervención de otras entidades o de otros jugadores, como en el aeropuerto, por ejemplo, que intervienen pues, desde el ground handler, la empresa de seguridad que te revisa en los filtros, Sí, etcétera, las etcétera. autoridades, en fin. Exacto. Aquí ya de esto depende, o sea, ya el tener al pasajero a bordo ya depende mucho más del control de la aerolínea en situaciones, en condiciones normales. Entonces, esta es otra parte fundamental del Customer Journey. Y yo creo que de hacer la experiencia y el viaje memorable, ¿no? Tenemos ejemplos de esto que comentas, Fabricio. Por ejemplo, Virgin Atlantic sí tiene toda la tecnología y tiene aviones los más modernos y tiene todo el entretenimiento a bordo y tiene tiene, por ejemplo, fue de los primeros de servir a helado en los aviones que es tan difícil de transportar. Ahora en este verano estaban sirviendo hamburguesas, cosas como un poco diferentes, pero también la parte humana es algo súper importante y es este factor de Richard Branson que siempre te saca de tu centro, ¿no? Entonces, el proveerle a tu equipo las herramientas y la capacitación para que saque de su centro a los clientes de una manera muy positiva, es algo también que tienen que hacer las aerolíneas a través de su capacitación, de tecnología, de herramientas que les dan, etcétera, ¿no? Sí, porque lo vemos, ¿no? La razón de ser, por ejemplo, de los sobrecargos en la aviación. Y recordemos que los sobrecargos son el personal de la aerolínea que por más tiempo tiene contacto con los pasajeros o con los clientes. Y siendo así, la actitud de ellos es primordial para toda esta experiencia. Recordemos que en un principio los sobrecargos, su razón de ser está para la seguridad, ¿no? Atención de un incidente, emergencias médicas, el que haya orden en el vuelo, ya están peleando unos pasajeros, en fin, etcétera. Pero la verdad, pues al paso del tiempo, como afortunadamente esto no ocurre más que muy, muy excepcionalmente, pues se les fue otorgando todo esto que se llama la servicio a bordo. Y ahí ellos juegan un papel fundamental para la satisfacción del cliente. Una buena tripulación de cabina
con una actitud positiva hacia el cliente, la verdad hace toda la diferencia. ¿Cuántas veces no hemos llegado a un vuelo estresados, cansados, en fin, porque pasamos el filtro, por todo lo que ya describimos, y ya te sientas en tu lugar y la actitud del sobrecargo al saludarte, al atender alguna inquietud, al preguntarle cualquier cosa, es la Hace el que te viaje calma y memorable, sí, ¿no? sí, ya dices, caramba, qué buena onda en esta aerolínea. Y eso determina tu factor de compra sin duda. Sí, pero también seamos, ahora sí que hablando en plata, puede suceder exactamente lo opuesto. Que llegues feliz con la familia, que te vas de vacaciones y de repente pues no te atienden, ¿no? Le tocas el botoncito y no te pelan, o tienen la cabina congelada y no llevas chamarra y te estás ahí Sí, helando. sí. Y puede ir en un sentido de hacerlo memorable como de hacerlo francamente una mala experiencia de viaje. Me parece que ahí el gran reto que tienen las aerolíneas, y me parece de las industrias donde es más difícil conseguirlo, es la consistencia, que te puedas subir en la misma aerolínea en X número de vuelos distintos y que puedas siempre tener el mismo estándar y el mismo nivel de servicio. Y aquí me viene un poquito a la mente lo que comentábamos en uno de los podcasts anteriores del Paris Air Show, en donde tuvimos la oportunidad de subirnos a un avión de Qatar Airways, como estas aerolíneas de los Emiratos, por ejemplo, ¿no? Emirates, Etihad, Qatar, tienen un nivel, digamos, de customer journey excepcional. Están ahora sí que en ligas no mayores, sino lo que le sigue. Pero me parece que lo que las distingue, por lo que sé y por lo que he podido yo experimentar, es una consistencia impresionante. Desde cómo desfilan prácticamente las tripulaciones en los aeropuertos. No sé si han fijado cómo Hasta van cómo se ordenados, visten, cómo se siempre todos visten, iguales, impecables. O sea, sí. y si por otro lado no los ves, por ejemplo, deambulando en la T1 en el McDonald's, como a veces vemos tripulaciones de otras aerolíneas, y está bien, no es ni bueno ni malo. A lo que me refiero es que tienen un estándar que es desde cómo se presentan y cómo transmiten esa aura de que nosotros estamos en un nivel de servicio excepcional. Y eso evidentemente lo tenemos que contrastar, e insisto, no es ni bueno ni es malo, con los modelos de negocio que están sobrecargados, por ejemplo, a lo que yo llamo el pay-per-view o el servicio de menú a la carta, en donde lo único que falta es que te cobren por ir al baño. Entonces, Sí. cada modelo tiene su ADN, tiene su razón de ser, tiene su lógica de negocio, pero tiene que tener la ejecución a la par, ¿no? Y no siempre eso se da. Y entonces me parece que ese es el gran desafío que tienen las aerolíneas de cómo ejecutar la promesa de lo que te están vendiendo y cómo una persona o unas personas pueden hacer la diferencia entre que esto salga muy, muy bien o salga muy, muy mal. Bueno, y de hecho la importancia de esto sale en las encuestas, ¿no? En esa parte de las encuestas, cuando se describe la atención que te dieron a bordo, pues hay muchas quejas. Y ustedes, Nico, estuvieron trabajando eso en Aeroméxico de una manera muy importante, ¿no? Sí, no, y también, y qué bueno que mencionas el caso de Aeroméxico, y vámonos un poquito más ahora a nuestra región. Yo creo que hay un factor cultural en nuestra región que podemos explotar muchísimo y que sé que Aeroméxico, por ejemplo, lo está trabajando y que no cuesta tanto, como decías que, Fabricio, que muchas de estas cosas costaban mucho, pero la capacitación y el inculcar la cultura de servicio a los clientes, a veces si lo haces bien y de manera consistente y constante en todos tus procesos con tus colaboradores, puede no costar tanto y te da unos retornos de inversión muy fuertes para lo que gastas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en Aeroméxico le están dando muchísima capacitación para inculcar la parte de servicio y la mexicaneidad en los aviones, que cada vez se ve más, poco a poco, pero cada vez se ve más en los aviones de Aeroméxico, y que es algo que, por ejemplo, en otras industrias se hace muy bien, por ejemplo, en los hoteles. No sé si hablas con cualquier extranjero, cuando le dices, ¿dónde quieres ir de vacaciones? Ah, México, qué padre, eres de México. ¿Por qué te gusta ir a México? No, pues es que la experiencia en los hoteles y la mexicaneidad y el servicio que te dan no se puede replicar en otra parte. Entonces, si lo tienen, siempre ha sido mi trauma, si lo tienen en los hoteles,
hoteles, ¿por qué no lo Sí. tenemos en los aviones? Y es algo que les puedo platicar. En mi último año que estuve en Aeroméxico, hicimos mucho los procesos, meter esta experiencia en los procesos de capacitación en todos los puntos de contacto, no nada más los sobrecargos, sino también en los aeropuertos, Que te sientas en en todas. México desde que te subes al avión y Ajá, y con desde ese. que te dan la primera sonrisa, sea esa misma sonrisa que vas a recibir en el resto del país, ¿no? Sí, y que sea la sonrisa mexicana, ¿no? Que tal vez Exacto. nosotros no veamos tanto, pero que es la felicidad mexicana que se dé. Y yo lo sé que en Aeroméxico lo están inculcando muchísimo. Por ejemplo, tú decías, Arturo, que mucho del servicio se da, se tiene que dar en los sobrecargos, pero en los pilotos también. Y estos módulos de servicio y de mexicanidad, sé que se los están dando también a los pilotos, a los sobrecargos, a todo el frontline que tiene que ver, por ejemplo, al piloto también, cuando ve a un cliente que está subiendo al avión, etcétera, tiene mucho que ver porque es una figura de autoridad y muy Sí, importante. claro. Entonces, si es amable y si te sonríe y te hace sentir a gusto cuando estás entrando a la casa del piloto, que es el avión, pues va a ser muy diferente que si lo ves con el saco medio así, Sí, que si todo no te habla a desaliñado, dado al bordo. cuas, ¿no? Sí, entonces también eso, ¿no? Bueno, ya llegamos al aeropuerto, pasamos los filtros, abordamos, ya fuimos muy contentos arriba y finalmente llegamos a nuestro destino como parte de esta jornada del pasajero y nos encontramos, no sé si en ciertos aeropuertos que te encuentras una fila en migración eterna, ¿no? Y eso, la verdad, te echa a perder tanto tu percepción del viaje como igual tu conexión, ya la perdiste, etcétera. Ahí cómo se puede mejorar, qué pudiera pasar. Es algo que no está muy en control de las aerolíneas, como describía Fabricio, pero ahí cómo pudiéramos ayudar en el tema. Sí, yo creo que es bien importante, como mencionamos en un principio, y mencioné en un principio, que haya una alianza con las autoridades y con las otras entidades que tienen que ver con el contacto del pasajero, como por ejemplo los aeropuertos, las áreas de migración, las áreas de aduanas, que por ejemplo, por cierto, es todo un tema, el tema del equipaje que ahorita vamos a platicar, para que haya una capacitación para todos sus colaboradores, para que hagan este paso, número uno, mucho más amable y también para que de manera conjunta se invierta mucho más en la tecnología para que este paso sea mucho más eficiente, rápido, siempre con la seguridad o mejor seguridad que se tiene hoy en día, como por ejemplo los e-passports y que funcionen, estén funcionando y se invierta en el paso de migración a través de los e-passports, etcétera. Y bueno, como mencioné ahorita, la parte del equipaje, ¿no? Que es algo que también se trabaje con las entidades gubernamentales para que el paso de las maletas sea mucho más rápido, se le dé al pasajero la maleta de una manera mucho más rápida, pero nunca menoscabando la seguridad, ¿no? No sé qué opinen de esto, Arturo y Fabricio. No, pero es que ahí, fíjate, Nico, que ahí ya no hay un tema de seguridad. Es un tema más de aduana, Mm, porque las trabas que ponen las autoridades a la llegada de los equipajes tiene que ver más con un tema de aduana, de revisión del equipaje para ver qué traes, y no tanto porque ya voló, ese equipaje ya voló, ya no va a tumbar un avión si trae una bomba, etcétera. Entonces, eh, yo creo que sí, yo he visto pasajeros que esperan hasta hora y media para que salga su equipaje, precisamente por estas revisiones que hacen las autoridades, tanto de seguridad nacional como de aduana, en fin, amén de lo que ya mencionaste de migración. Entonces sí, habrá que trabajar mucho en ello para que la tecnología ayude a que esto sea muchísimo más ágil, ¿no? Amén de que también habrá veces en que el equipaje se retrase por temas de la aerolínea, pero ese segundo pasajero, como se le dice, si tú no llegas con tu equipaje, ya se convirtió, o tu equipaje te lo entregan tarde, ya se convirtió en una experiencia negativa, aunque te haya ido de maravilla en todo lo que ya describimos, ¿no?
Sí, yo creo que este tema del equipaje ya quizás para ir cerrando, Nico, Arturo, es un claro ejemplo, por lo menos poniéndome en los zapatos del viajero, en el cual las expectativas son importantísimas. Ya la expectativa en ciertos aeropuertos es que tu maleta va a tardar entre 45 minutos y 1 hora. O sea, y te resignas y dices, bueno, ya como que me acostumbro y es un mal necesario. Pero te Sí, enoja. te enoja, pero por otro lado, si se alarga más de eso, ya el nivel de frustración es muy alto y hace que Peor. tu experiencia de viaje, por más Sí, padre que haya sí. estado la película y el vuelo sin turbulencia y que tuviste el asiento de al lado desocupado, etcétera, 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 todo eso ya se te olvidó y es algo que es muy perverso para las aerolíneas porque las aerolíneas a lo mejor hicieron todo su quehacer perfectamente bien y al llegar por algún tema a lo mejor que les es completamente ajeno, ya se te olvidó lo bien que te fue. O al Exactamente. revés, y es un poco a lo que iba. Si en vez de tardar 45 minutos la maleta en salir salió en 20, te vas feliz de la vida. Por lo Claro. menos Y ahí sí yo, te veas, dices, órale, ya sí notan el cambio de que hiciste algo, ¿no? exacto. Entonces, sí me parece que hay estos momentos de la verdad famosos que decía quién era, Jan Carlson, ¿no? El Ujú, legendario ujú. CEO de SAS. Estos momentos de la verdad, tenerlos perfectamente identificados es tarea pues cotidiana de las aerolíneas, pero el poderlos resolver satisfactoriamente muchas veces no depende de ellas. Entonces me parece que en todo este tema del Customer Journey, que es muy fascinante y es muy amplio, sí tenemos, digamos, que tomar en cuenta que a menudo la aerolínea no está en completo control de esta. Y el pasajero, pues siempre va a voltear a ver a la aerolínea a reclamarle. Si la maleta salió 2 horas tarde, no le va a ir a reclamar a las autoridades del aeropuerto, le va a Sí, reclamar a no, la se quedan de aerolínea. la imagen de la aerolínea, Exacto. ¿sí? Por eso yo creo que es bien importante lo que comentaba. La única manera que yo veo que esto se puede mejorar es cada vez hacer más alianzas con los aeropuertos y con las autoridades para hacerles entender que es primordial, porque si no también, en vez de usar tu aeropuerto y tu país, van a hacer o van a usar Claro, otro aeropuerto y otro país. claro. Entonces, así hay que hacer las alianzas, yo creo. Claro, y por ejemplo, está este caso del Hub de las Américas de Copa en Panamá, que es un Sí. ejemplo extraordinario de una colaboración mano a mano, totalmente estrecha entre autoridades aeroportuarias, de aeronáutica civil y de la aerolínea Copa. Ese me parece que es un modelo que debería replicarse en muchas otras partes. Pues bueno, Arturo, Nico, tema padrísimo, la verdad, del cual podemos explayarnos por muchas horas y por muchos capítulos, pero sin duda el Customer Journey, como le llamamos, seguirá evolucionando y transformándose como un gran diferenciador, apalancando la tecnología, la seguridad y teniendo siempre la experiencia del pasajero como el eje central. A quienes nos escuchan, compártanos por favor en nuestras redes su experiencia más frustrante o más innovadora como pasajeros. Nos encantaría escuchar de ustedes. Y bueno, esto ha sido Altitud. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por haber volado con nosotros. Hasta la próxima. Buen día. Gracias por haber volado con Altitud. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web www.altitudeaviationleaders.com.mx. Los esperamos en nuestro siguiente vuelo.